El Señor me dio una palabra para Cali estos días. Siento soltarla de una vez. Yo sé que estas palabras tienen mucho contenido, así que queda grabada y después espero que ustedes la puedan estudiar. Yo creo que gran parte de esto lo hablamos hoy con un grupo de pastores del Presbiterio Apostólico Profético de la ciudad. Pero quiero decir esto, ayúdame Alejo, porfa. Dice lo siguiente. Y el Señor dice: Cali, eres una plataforma profética para la nación. Eres una plataforma espiritual, una ciudad de altar donde se sube a adorar al Señor. Y Dios dice: Cali, sigues luchando contra tu propia naturaleza. La plataforma no es para exaltarse a sí mismo, no es para focos y luces, es para que la palabra de Dios salga de lo alto y se establezca en la ciudad y en la nación. El Espíritu de Dios dice: Cali, tienes un diseño apostólico y profético, pero también tienes un diseño donde los 5 ministerios pueden encontrar su lugar. El Señor dice: este diseño vino por tu hambre y fe, por tu entendimiento espiritual, y en el cual vas delante de otras ciudades de la nación. Pero al mismo tiempo, dice el Señor, la gloria del avivamiento pasado, de la primera gloria, de la revelación anterior, son el primer obstáculo para lo nuevo de Dios. El Espíritu de Dios dice: Cali, el cielo ha asignado un altar sobre ti, y el fuego del altar está dispuesto para ser derramado sobre ti. Pero el Señor dice: si solo eres una plataforma sin santidad, sin unidad, sin sacrificio de oración y adoración, entonces no podrás recibir fuego, será solamente humo y luces. El antidiseño de la plataforma profética es el exaltamiento propio, los deseos de visibilidad y la mentalidad de escasez, donde no hay suficiente cielo para todas las aves que vuelan, no hay suficiente avivamiento para todas las iglesias. El Señor dice: la raíz de la violencia del país y aún en Cali es porque la violencia ha nacido en el corazón de mi iglesia. En 1 de Juan 3:15 la escritura dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Y el Señor dice: habrá paz en Colombia cuando haya paz en mi iglesia, cuando haya paz entre mis ministros. El Espíritu de Dios dice: Colombia, cuánto he anhelado hacerlo otra vez. Yo escuché tu clamor y ya dije que sí, y estoy esperando alineación de la tierra con el cielo, dice el Señor. No digas 4 meses y la cosecha. El Señor dice: no necesito de un cambio de gobierno secular o eclesiástico para empezar mi mover. El tren ya está en movimiento, solo hay que alinearse con mi corazón por la nación y con cada ciudad, dice el Señor. El Espíritu de Dios dice: necesito más compasión y menos hipocresía, más adoración y menos murmuración. El Señor dice: Cali, te hago una promesa. La gloria postrera será mayor que la primera, si tus ojos son capaces de ver y no menospreciar los pequeños comienzos. Como dice en Ageo 2, para los que vieron la gloria primera, ¿no es esto como poco, como nada ante sus ojos? El Señor dice: Cali y Colombia, no menosprecien el momento. Jóvenes, no menosprecien a la experiencia y la sabiduría. Ministros, no menosprecien el rol de los otros 5 ministerios. El Señor dice: Colombia, ya les asigné el avivamiento que debía estar ocurriendo en Brasil en este momento, pero la nación está en el mismo valle de decisión en el cual está la iglesia. ¿Qué rumbo quieres tomar?, dice el Señor. Porque iglesia, tú decidirás el futuro de Colombia cuando decidas el futuro de tu corazón. En el nombre de Jesús. Padre, recibimos tu palabra, Señor, con temor de Dios. Sabemos, Señor, el tiempo especial, que tu palabra viene cuando hay misericordia. Tu palabra viene para despertar nuestro espíritu, porque nuestros corazones queman por ver un mover tuyo en esta nación, Señor. Te pedimos: danos entendimiento, humildad, sabiduría. Danos manos, Señor, para recibir y agarrar en el Espíritu aquello que ya está flotando sobre nuestra nación. Enséñanos cómo bajar y sostener algo que solo tú puedes controlar. Desde ya, Señor, te damos toda la gloria y la honra, porque tú vas a ser el que vas a cambiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno, pensé que estaba solo. Estoy muy contento primero de verlos, estoy agradecido con Dios y con todos los líderes de Cali por permitirme estar acá. Siempre es muy curioso los tiempos de Dios que cuadramos esto hace unos 2-3 meses o más y cuando estábamos en Bogotá y pasa todas estas cosas de las bombas y los desafortunados atentados, uno dice siempre, Señor, ¿por qué vamos a ir a Cali justo cuando pasa eso? Porque a veces cuando uno está en la ciudad como que uno dice, bueno, pasó, pero yo me siento más o menos tranquilo. En cambio, cuando uno está afuera o está en Bogotá, lo único que ve uno es las noticias y uno dice, no, eso debe estar imposible, nadie ni puede salir de las casas. Entonces el miedo es muy interesante fuera de la ciudad, viendo hacia adentro. Pero bueno, yo creo que Dios está hablando a Cali. En la tarde estuvimos, en el mediodía estuvimos hablando con los pastores de 4 cosas que Dios me habló. Y tengo el conflicto de saber si hablo de eso o de otra cosa que Dios me habló, o les doy a ustedes un punto o les doy los 4 puntos. Y estoy orando. Bueno, empecemos entonces. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron un celular donde está la Biblia? El que no tenga Biblia física, tranquilo, yo tampoco. Vamos a Génesis 26, versículo 17. Y empezamos entonces. Creo que voy a hacerlo 2 tiempos si es posible, no sé si voy a alcanzar. El versículo 16 dice: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y si miran otra versión dice: apártate de nosotros o sepárate porque te tenemos envidia. Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? El contexto es que Abraham fue un hombre que Dios lo empezó a usar y él abrió pozos de bendición para él y para su familia. Y dice que después los filisteos empezaron a cegar los pozos de agua que había sido en otra generación. Y cuando yo estaba orando por Cali, Dios me hablaba y me decía: es que Cali ya tiene pozos que ya fueron cavados, solamente el enemigo trató de taparlos. Y entonces viene un diseño para la ciudad de destapar pozos de avivamientos. Entonces hay una generación que tiene la oportunidad de hacerlo. Y vean lo que dice acá en el versículo 17: Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. ¿De aguas qué? De aguas vivas. Un avivamiento del Espíritu Santo, aguas vivas. Y dice el versículo 20: los pastores de Gerar se abrazaron porque vieron las aguas. Ah, no dice eso. ¿Qué dice? Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, más duro. Por eso lo llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Lo primero que Dios me dijo: el avivamiento viene, pero la medida de avivamiento que veamos será conforme a lo que estemos dispuestos nosotros a menguar y a alinearnos con el cielo. Dios ha decidido en este momento para Colombia y para Cali soplar con su espíritu, derramar fuego, pero dependerá de nosotros cómo lo administremos, cómo lo compartamos, cómo lo multipliquemos, a qué medida este nivel va a crecer. ¿Sí? Amén. ¿Están entendiendo? Entonces, lo primero que pasa cuando Isaac por fin abre un pozo que era de su padre Abraham y se había cerrado. Imagínense cuánto tiempo Isaac tuvo que esperar para tener un pozo propio de agua. Eso en ese tiempo representaba el oasis en el desierto, representaba la respuesta a la oración, el por fin estar en un lugar de bendición. Y Cali lleva 30 años esperando y creyéndole a Dios para volver a destapar un pozo que se tapó. Y resulta que acá dice: en el momento en que Isaac logró abrir el pozo, ¿qué hicieron los pastores? Riñeron.
Pues lo primero que Dios empieza a advertir es cuando empieza a haber un mover o empieza a haber ya síntomas de mover. Lo primero que se va a levantar el enemigo es a traer división y pelea en los líderes, porque es la forma más rápida de apagar el nivel, ¿sí? El nivel de avivamiento. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la forma más rápida para soltar el avivamiento, ¿cuál es? La unidad en el liderazgo. Y el enemigo sabe que la forma más fácil de detenerlo o demorarlo una generación más es la división del liderazgo. ¿Sí? ¿Alguien está siguiendo? Entonces, en el diseño de Dios, de pronto Isaac solo tiene que abrir un pozo y quedarse ahí. Pero como hay riña, Isaac tiene una unción de abrir pozos. Él vuelve y abre otro pozo, y vuelven y pelean, y vuelve y abre otro pozo, y vuelven y pelean hasta que termina abriendo un pozo que él dice: por fin, Rehobot, Dios nos bendijo acá, aquí nos fructificaremos y multiplicaremos. Entonces, puede que pase esto, y esto le estábamos hablando hoy, que si yo abro un pozo, digamos unas ciudades que no existan acá, si yo abro un pozo en Arabia Saudita, un ejemplo, y los pastores riñen por él, entonces él tiene que irse a otro lugar y se va, díganme otro país, a Qatar, y se va y lo abre allá. Y si ahí pelean, entonces tiene que irse a otro país y se va a Turquía, tiene que irlo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios dice: Cali, yo quiero abrir un pozo en Cali, la riña y la división en los pastores puede generar que Dios diga: ok, voy a otra ciudad a abrir otro pozo, y voy a abrir a otra ciudad otro pozo, hasta que por fin diga: ok, aquí encontré unidad, voy a fructificar y voy a multiplicar este lugar. Entonces corremos el riesgo que sí hay un pozo, sí hay una promesa, hay una palabra profética, pero nosotros mismos podemos hacer o que Dios no se mueva al nivel que Él quiere hacerlo, ¿sí? O que eso dure muy poco, o que literalmente Dios cambie de lugar. Entonces, como decía el profeta Tommy hace 2 semanas en Pereira, decía: el avivamiento de Brasil, Dios les entregó antes de pandemia. ¿Cuántos se acuerdan de estos grandes eventos de Descend, donde se hicieron 3 estadios el mismo día, 2 en la misma ciudad, llenos de gente, y el presidente del país fue y se paró y dijo: el Estado es laico, yo no puedo cambiar eso, pero yo soy de Jesús, consagro Brasil a Jesús y le doy mi vida a Jesús? Entonces estaban viviendo un avivamiento, llega COVID, llegan las elecciones, y había una guerra muy fuerte en las elecciones, si era el candidato de derecha o el candidato de izquierda. Y entonces la iglesia se vuelca toda por el candidato de derecha, y en el momento en que pierde, ya sea porque se robaron las elecciones, por la razón que quieran, la gente se enfocó tanto en la política y en las elecciones que su fe fue completamente desarmada y entraron en una incredulidad que mató el mover, ¿sí? ¿Cuántos saben que el mover de Dios se mata con incredulidad también? En Marcos 6, ¿sí? Jesús dice que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Entonces, en el momento en que en Brasil dejan de creer en el mover de Dios, no porque Dios dejó de moverse, es porque perdieron unas elecciones. Entonces en ese momento ellos abortan el avivamiento. Entonces lo que Dios decía sobre Colombia es: cuidado aún el próximo año. Todos estamos creyendo, orando, yo el primero y sé que ustedes también, que Dios cambie el rumbo de la nación. Pero nunca un cambio de gobierno o unas elecciones seculares, un gobierno secular, puede determinar el mover de Dios. Amén. Y la palabra que Dios nos daba era en Daniel 2:44. Si quieren ir ahí, pero dice Daniel, hay pantallas donde puedan poner los versículos. Dice en Daniel 2:44, dice: en los días de estos reyes, en los días de Petro, en los días de Maduro, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Amén. Y empezamos a creerle a Dios por un mover que va a trascender nuestra situación política, nuestra situación económica. Aunque uno dice: no, es que cuando el liderazgo de la iglesia cambie, es que cuando este pastor le entregue la iglesia a otro pastor, es que cuando la anterior generación ya por fin deje a los jóvenes hacer algo. No. En los días de estos reyes. Pero hay una estructura como iglesia que tenemos que seguir para realmente ver y sostener este avivamiento. Amén. Ahora sí vamos a entrar en lo que es. Vamos entonces a hablar sobre Cali específicamente. Dios me dijo lo siguiente: en cada ciudad hay un diseño y un antidiseño, y Cali tiene 2 diseños y 2 antidiseños. Entonces la plataforma profética es el diseño de Dios para Cali. Lo estaba hablando en la palabra profética. El diseño de la plataforma es autoridad espiritual y visibilidad, es decir, alcance.
¿Cuántos han visto que el presidente de la nación vino 2 veces a hacer un decreto nacional aquí en una mesa? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Aquí en Cali. Y ustedes no se preguntan el por qué lo hace. ¿Será que él no tiene cámaras en Bogotá? ¿Será que él no tiene una silla donde grabar o un escenario en la Casa de Nariño o en el Congreso o en un lugar donde él simplemente se pueda sentar a decir quiero hacer un decreto para la consulta popular? ¿Por qué él tiene que viajarse a Cali y venir y sentarse acá y decretar algo con su boca sobre toda la nación? ¿Por qué? Porque el diseño de esta ciudad es que es una plataforma profética. Hay una autoridad espiritual, hay una plataforma donde uno se para aquí encima y declara sobre la nación. ¿Sí me están entendiendo? Entonces el diseño por eso es tan importante, y Cali va un paso adelantado, que tiene un presbiterio apostólico y profético que en el resto de Colombia aún no existe. Bogotá va muy rápido, Bogotá ya los va a alcanzar, pero Cali fue pionero en eso porque tiene también una responsabilidad. Todo lo que se declara desde acá tiene autoridad profética, ¿sí? Pero al mismo tiempo esa plataforma está hecha para dar visibilidad a una palabra de Dios y también para dar alcance. Si yo estoy aquí encima de la plataforma y lanzo algo, va a llegar más lejos a que si estoy parado acá. Si yo estoy parado acá arriba, ustedes me ven más que si estuviera parado allá abajo. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, ¿cuál es el problema que hay? Es que el antidiseño funciona con lo mismo que Dios le da a una ciudad. Entonces el antidiseño de Cali es que también es una plataforma. ¿Y cuál es el peligro? Pregúntenme, ¿cuál es el peligro? Gracias. El antidiseño es que una plataforma por naturaleza, al hacerte visible, empieza a probar tu corazón. Y hay un espíritu contrario en Cali con el cual tienen que luchar todos los ministros, sobre todo los adoradores, pero todos los ministros, los 5 ministerios luchan con este antidiseño. ¿Cuál es el antidiseño? Que en una plataforma empiezan a sentir en su corazón un deseo de exaltación propia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un adorador que un adorador normalmente adora en el altar, lleva su canción al altar, lleva su adoración al altar, pero entonces cuando lo suben a la plataforma, porque es el diseño de la ciudad, inmediatamente su corazón es probado con esa visibilidad, con ese como que se le empieza a inflar el pecho. Entonces Dios empieza a usar un ministro en Cali y pasa de tener 100 a 300 personas, o en el avivamiento pasado todas las iglesias que tenían 80 pasaron a 400, y todos empiezan a luchar con esto. Pero si no se identifica, eso es un problema. Lo mismo los adoradores Dios los empieza a usar, les da una canción, les da un sonido, les da unción, y en ese momento empiezan a luchar con un antidiseño que ni siquiera saben, no es ni siquiera su culpa, es el territorio donde están. Y hasta que eso no se desactive, no se puede desatar el avivamiento. ¿Cuántos se saben la historia del avivamiento pasado del apóstol Roosevelt? Que él la contó un día y él dijo: estábamos orando, Dios ya empezó a hacer, digamos, el primer mover, donde ellos ya sintieron que había un síntoma de avivamiento, una unidad, ¿cierto? La unidad fue el primer detonante. Y después Dios le dice a él algo y le dice: si no te subes a la tarima, hablando del estadio, yo te voy a dar el avivamiento. Entonces cuando él me cuenta esto hace mucho tiempo, y yo estaba orando esta semana, y yo digo, claro, porque desactiva el espíritu contrario que está en este territorio, en esta ciudad. ¿Por qué? Porque el decir no a la tarima, decir no a la plataforma en cierto sentido, es bloquear lo que ese espíritu quiere hacer, que es exaltar a un ministro y que tenga ese espíritu de querer exaltarse a sí mismo, mostrarse a sí mismo, figurar y ser, entre comillas, famoso o una cara. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces cuando entendemos como jóvenes, como ministros, como pastores, líderes, lo que quieran, como lo quieran nombrar, entendemos que Cali, ese es el espíritu o el antidiseño. Entonces, ¿cómo combato yo contra eso? La humildad. La humildad. Entonces en Cali tiene que haber una humildad casi que fuerte, marcada, en cada ministro que quiera que Dios lo use, en cada adorador que Dios lo use. Tiene que ser algo específico e intencional, porque si no, ese espíritu contrario va a querer tomar un lugar también ahí. Y Dios, ¿cómo va a bendecir una plataforma que es plataforma profética? Pero si la persona se empieza a exaltar y empieza a decir: no, mírenme a mí, yo quiero aparecer, yo necesito estar en el afiche, ¿por qué no me pusieron en el centro y en el lado? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué me ponen a cantar detrás y no acá? No, es que la batería está ya escondida y no le pusieron luz.
Es que me dejan orar pero de lado o antes de que llegue la gente y no después, ¿sí? ¿Cuántos están entendiendo? Dicen, vamos a hacer una vigilia unida. Sí, pero entonces ¿por qué no me dejan orar? ¿Por qué no me dejan predicar? ¿Por qué no me dejan adorar? Y la lucha constante en la ciudad. Yo sé que no pasa aquí, por eso ustedes no han dicho nada. Pero la lucha constante en esta ciudad es esa, y no es porque sean de mal corazón, es porque hay un antidiseño en la ciudad que tenemos que identificar y decir, claro, esto es lo que yo tengo que inmediatamente lidiar en mi corazón antes de subirme a la plataforma, porque la plataforma es de Dios. También hay movimientos que dicen, no, es que la plataforma no es de Dios, todo el mundo escóndase, ustedes no me miren, yo voy a predicar detrás de la columna. No, la plataforma es de Dios, porque hay una plataforma profética, hay algo que se tiene que soltar, hay un sonido de avivamiento de nación que se tiene que soltar, hay una palabra, hay un entendimiento, hay una unidad, hay un ejemplo que se tiene que dar, hay un testimonio que tiene que salir de la boca. ¿Cómo más vamos a capturar los aires de toda la nación si no es desde la plataforma que Dios dio? En cambio el presidente viene y se sienta y captura los aires y hace decretos, y la iglesia se escondería, lo haría mal. ¿Sí me están entendiendo? Entonces no es que la plataforma no sea de Dios, la falsa humildad de decir no, nunca me den el micrófono, nunca hagan esto, no, pero Dios sabe el corazón. La Biblia dice que Él no puede ser burlado, Él conoce los corazones. Dice, Jesús no se fiaba de ningún hombre porque conocía los corazones. Entonces lo primero que hay que lidiar es, antes de subirme a la plataforma, mi corazón tiene que haber lidiado con eso y decir, Señor, yo sé que el territorio me va a querer probar el corazón en esto. Orgullo, visibilidad, el querer figurar. Yo te pido, dame humildad, quítame. Una oración que yo he hecho mucho y yo digo, Señor, hazme inmune a los aplausos y a la crítica. Y yo oro en el secreto y repito, Señor, hazme inmune a los aplausos y a la crítica. Hazme inmune a los aplausos y a la crítica, porque o el enemigo te baja por un lado o te baja por el otro. Y entonces eso tienes que lidiarlo antes de subir a la plataforma, porque si no te subes y deja de ser un altar y se vuelve un lugar de promoción personal. Y entonces le empiezas a quitar la gloria a Dios, o empiezas a pensar que este atril es tuyo, o que esta posición es tuya, y entonces la agarro y ya se la tiene que llevar el ujier acá para que pase el siguiente, y yo digo no me la quiten, esto me pertenece a mí, no me saquen de aquí. Y entonces empiezo a agarrar algo que no es mío, esto es de Dios, y si no tengo temor de Dios, no voy a poder recibir algo. Yo estaba pensando también, y lo hablé con alguien ayer o antier, y yo decía, el avivamiento de Cali, el anterior, realmente, antes de que fuera el avivamiento que conocemos, fue un mover de milagros muy poderoso, ¿sí? Con el pastor Ruibal. ¿Ruibal es el apellido correcto? Julio Ruibal. Y era un hombre de Dios que por encima de todo el ministerio, porque era un ministerio tremendo, era que Dios lo usaba para hacer milagros. Yo oraba y ya decía, Señor, ¿por qué no has entregado un ministerio de milagros así otra vez en Cali? Porque hay mucha gente ungida, hay mucha gente que Dios puede usar, hay mucha gente que simplemente Dios le puede decir, vea, tome ministerio de milagros, y Dios lo empieza a usar así. Pero es ¿por qué? Porque el antidiseño de la ciudad está presente. Entonces el ministerio de milagros, para los hombres de Dios que están acá sentados, saben que cuando Dios empieza a hacer milagros, la profecía pasa también, pero los milagros es lo que más, donde tú empiezas a sentir en tu corazón como a ser probado. Porque cuando tú estás en un estadio, Benny Hinn está orando y hay 100,000 personas que están ahí, 10,000 personas están siendo sanas, el corazón está siendo probado. Y el que no crea que no pasa así es porque no ha estado parado ahí. Y si ha estado parado ahí y no lo crees, porque entonces está mintiendo. Porque el corazón es probado en ese momento. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué no entregas un mover de milagros si Cali lo necesita? Cali es una ciudad hambrienta por señales y milagros. El profeta Tommy, cuando él vino a Cali, él me decía, wow, es una ciudad muy diferente a Bogotá. Es una ciudad que quiere el poder de Dios, que anhela ver el mover de Dios, que quiere darle libertad al Espíritu Santo. Y uno, como vive acá, cree que todo Colombia es así. No, Cali es una ciudad de fuego por naturaleza. Por eso recibieron, sí. Si yo estuviera en Pereira, amén. Eso. Yo pensé, por un momento pensé que estaba en Pereira, porque en Pereira son bien tranquilos. Yo decía, ¿será que me equivoqué de iglesia? No, en Cali, que es una ciudad de fuego. Amén, ¿no? Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué un ministerio de milagros no ha emergido como fue en su momento el ministerio del pastor Julio? Y no es porque el pastor Julio sea especial. La Biblia dice que él no hace acepción de personas, ¿sí? Entonces, si la ciudad lo necesita, ¿por qué no lo vemos? Si la ciudad necesita mover que avive la iglesia así, ¿por qué no lo vemos así? Y Dios me decía, es porque
el antidiseño hace que una campaña de milagros se vuelva: Jesús te va a sanar, yo te voy a sanar. Se vuelva: ya no vas a venir a ver a Jesús, vas a venir a ver al hombre de Dios. Ya el afiche es la cara bien grande mía y vas a venir a verme a mí. Entonces hay un momento donde Dios dice: yo les comparto el poder generosamente, pero con la gloria no se metan. Entonces la misericordia de Dios muchas veces es no darnos ciertos niveles de gloria o de unción o de milagros para no tener que venir a quitar eso, a cortar eso. ¿Sí me entienden? Entonces Cali tiene un legado y una primera gloria que Dios quiere repetir: milagros, vigilias, oración, transformación de una ciudad, fuego, la gente avivada con hambre buscando a Dios de todo corazón, todas las iglesias creciendo, porque crecen todas las iglesias, porque es inevitable. El Espíritu Santo genera convicción de pecado y hay cosecha nueva, no solamente rotación de iglesia. ¿No? Eso tampoco ha pasado acá. Entonces entendemos que el antidiseño es importante identificarlo y en el corazón y en la intimidad acabar con eso y decir: Señor, cambia mi corazón para que cuando llega esa prueba yo ya estoy limpio. Cuando Dios me pone entonces a adorar en el estadio, yo estoy adorando a Jesús como estaba en el cuarto. Cuando Dios me pone a predicar en una iglesia, yo ya tengo mi corazón como cuando solamente le compartía al perro o al gato o al loro profético, que hablaba el profeta también Pereira, al loro profético. El segundo diseño, primer diseño es la plataforma. El segundo diseño es la violencia. Yo decía: Señor, ¿cómo la violencia va a ser un diseño? Él me decía: desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Me decía: Cali está diseñada, como es una ciudad de fuego, tienen un espíritu que es violento en fe. Por eso arrebataron un avivamiento que ninguna otra ciudad de Colombia tuvo. Amén. ¿Cuántos son violentos en el espíritu acá? ¿Cuántos creen que pueden arrebatar un avivamiento para Cali? Entonces en este momento hay otras ciudades que están peleando por el avivamiento que Cali también está peleando. Hace 5 o 10 años la única ciudad que hablaba de avivamiento era Cali. Yo he escuchado a los profetas de Cali y ellos dicen: no, es que hace 6 años Dios me habló y Dios nos habló de avivamiento, y hace 10 años Dios nos habló de avivamiento y esto, y han venido creyendo porque es algo que ya vieron, es algo con lo que ya crecieron. Las otras ciudades de Colombia que hablaban, no, del pastor, de la violencia, no sé, de sobrevivir, de esto, de lo otro. No tenían el diseño o el entendimiento porque no lo habían visto. Y ahora, ¿qué pasa? Ya hay ciudades que están empezando a pelear también como Cali, pero Cali es una ciudad de violentos espirituales que lo arrebatan y dicen: Señor, nosotros queremos un mover de Dios acá. Ese es el diseño. ¿Cuál es el antidiseño? Pues que cuando no hay violencia espiritual, entonces hay violencia física y se manifiesta a través de eso. Y no tengo que profundizar mucho en eso porque ustedes saben más que yo de la violencia de la ciudad, una ciudad violenta. Y Dios me decía, primera de Juan 3:15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces Dios me decía: la violencia física siempre será resultado de la violencia en los corazones de los hijos de Dios contra sus propios hermanos. No dice que odiaban al enemigo o que aborrecían al que les hizo mal. Dice: el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces Dios me decía, muchas veces lo que se manifiesta en la nación, y Colombia, que ha sido un país de guerra, yo creo que casi toda nuestra existencia ha sido un país muy violento, no solo Cali, el país. Yo creo que nosotros lo podemos desactivar siendo discípulos verdaderos de Jesús. Él dijo: en esto los conocerán, que son mis discípulos, en que todos profeticen mucho, en que hayan muchas iglesias, en que hayan apóstoles y pastores, en que se amen los unos a los otros. Entonces, muchas veces la unidad es más simple, porque a veces los dones no producen la unidad, es el corazón lo que produce la unidad. ¿Están aprendiendo algo? Espero que sí. Voy a terminar con esto, la primera parte. Dios me dijo: el enemigo equivocado
crea una unidad equivocada. Voy a repetirlo. El enemigo equivocado crea una unidad equivocada. Pregúnteme qué significa eso. Vamos a Jueces 19. Vamos a Jueces 19 y voy a tratar de hacerlo muy rápido y si no, mañana seguimos con lo otro. Jueces capítulo 19. Y les cuento el contexto. La palabra dice que al final del libro de Jueces no había mucha unidad en Israel. Cada quien hacía lo que le parecía. No tenían rey, no tenían juez, ¿cierto? ¿Están todos ahí? Dice que hubo un levita que tenía una concubina y la hizo su esposa. A ver si yo encuentro acá el versículo. Versículo 1. Dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para su mujer, concubina de Belén de Judá. Entonces, un levita es un ministro de Dios. Digan conmigo, ministro de Dios. Y dice que moraba como forastero. Pues lo primero que Dios me dijo es: donde no hay unidad, no hay casas donde se puedan refugiar los ministros. Los ministros quedan solos, quedan vulnerables, quedan apartados. Y ahí empieza a haber un problema para el cuerpo de Cristo. Dice: y su concubina le fue infiel, y él se fue a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Su concubina le fue infiel. La concubina acá representa a la iglesia, ¿sí? Siempre cuando Dios habla de la infidelidad de Israel, constantemente en el libro de Jueces habla que Él los salvaba, ellos volvían a pecar, Él los salvaba, ellos volvían a pecar, ¿sí? Está hablando la concubina, representa el cuerpo de Cristo, la iglesia, o en este tiempo la tribu de Israel o el pueblo de Israel. Pero quiero que nos adelantemos al versículo 10. Dice: el hombre no quiso pasar allí la noche, le habían pedido que se quedara en una casa, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con tu par de asnos ensillados y su concubina. Entonces, cuando Dios me estaba hablando de este versículo, me pareció muy curioso lo siguiente, espero que no se me pierdan. Dice que él salió de Belén de Judá y que iba para Jerusalén. ¿Sí? ¿A quién se les parece ese camino? ¿Quién salía de Belén de Judá y tenía que terminar en Jerusalén? ¿Jesús? Ok, han leído la Biblia, gloria a Dios. Acá en Cali están leyendo su Biblia juiciosos. Dice: llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. ¿Quién llegó en un par de asnos? Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y el criado le dijo: ven ahora y vámonos de esta ciudad, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, sino que pasaremos hasta Gabá. Versículo 14 dice: pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad. Voy a adelantarme. Versículo 18 dice: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Entonces, ¿para dónde va el levita? A la casa de Jehová. ¿Cuál era el camino que tenía Jesús? Él iba a Jerusalén, ¿a qué? A cumplir la profecía, que era que entrara el rey o la presencia de Dios, el arca que Jesús representaba. Ahora el arca, lo que pasó en el Antiguo Testamento, ahora era Jesús el que entraba en Jerusalén, ¿cierto? Y por eso le dicen: bendito el Hijo de David. Y lo que Dios nos ha hablado a Colombia es que viene una visitación de Jesús a la nación, ¿sí? Pero quiero que entiendan esto. Todavía no aplaudan porque no es tan buen mensaje. Ya les digo cuando aplaudan. Viene la visitación. Y él le dice: nosotros, versículo 19, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad quede toda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y dice: y los trajo, dio comer a sus asnos, se lavaron los pies, comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que los conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. De aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca.
y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Vamos para algún lado, espero que no se me pierdan porque hay 3 paralelos que Dios me dio para esta historia. Pero aquí quiero que entiendan algo. Si esto es Jesús y la iglesia, ¿quién debía hacer el sacrificio? ¿Quién es el sacrificio correcto? No, más duro, no lo escucho. Jesús es el sacrificio correcto. En este caso, en esta historia, ellos van por él, ¿sí? Esos hombres perversos que rodearon también a Jesús. Pero él le dice, no le hagan este mal. Y saca la concubina. Dice, tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. ¿Qué dice que hicieron con ella? Abusaron de ella toda la noche. Pues la Biblia representa la noche como ese periodo de transición, y cuando sale la luz o sale el sol es un cumplimiento de un tiempo, ¿cierto? Es cuando ya llega el sol, cuando ya llega la luz. Quiero que vean esto y no se me pierdan. Dice, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa del hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y he aquí su mujer concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Quiero que no se pierdan esto. Dice que ella estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Voy a bajar un poquito porque voy a volver a este versículo, pero dice, llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus ¿qué? Por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y decían, jamás se ha visto ni hecho tal cosa en Israel desde que salieron de Egipto. Y el versículo 1 del capítulo 20, Jueces 21, dice lo siguiente. Si me carga esto rápido, si lo tienen ahí. Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como ¿qué? Como un solo hombre. Entonces Israel no había tenido unidad hasta este momento y aquí tienen unidad. Digan conmigo, unidad. Entonces se reunieron como un solo hombre. Ahora, ¿se reunieron contra quién? ¿Quién me va a decir contra quién iban ellos a matar ahora que se reunieron como un solo hombre? A la tribu de Benjamín, porque eran los que habían abusado de la concubina. Entonces Dios me decía, si tú tienes el enemigo incorrecto, la unidad va a ser incorrecta a pesar de que sea unidad. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, repito, Israel tenía muchos enemigos todo el tiempo. En el libro de Jueces se levantaron los filisteos constantemente. Y sin embargo vino la unidad y dice, como un solo hombre se reunieron para ir contra los benjamitas que son mismos de Israel. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos unimos para pelear entre nosotros mismos? Cuando la unidad se vuelve de bandos, pero tenemos el enemigo incorrecto. Porque el enemigo sigue estando afuera. Los colegios siguen siendo indoctrinados. Seguimos teniendo un gobierno que hace brujería, hechicería, santería y todo lo que se les ocurra. Arriba, abajo, aquí, en Santa Marta, en todo lado. Tenemos fuerzas del mal, tinieblas, principados, potestades, antidiseños en ciudades que quieren frenar la iglesia, porque la iglesia es la respuesta de Dios para el mundo. Y nosotros buscamos saber contra qué tribu de Israel vamos a pelear. Entonces, muchas veces cuando no identifico el enemigo correcto, voy a tener una unidad incorrecta. Entonces yo vengo y predico unidad, pero se vuelve unidad de bandos, no unidad de cuerpo. Entonces yo digo, me uno y soy la unidad de Apolos. Yo soy la unidad de Pablo. Pero estamos unidos. Sí, pero nos vamos a pegar entre nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Entonces yo digo, es que yo me uno a este grupo y somos unidos. Ustedes únanse también y realmente están peleando. Entonces casi acaban con la tribu de Benjamín, ¿sí? Porque no hubo una unidad correcta, porque no se identificó el enemigo correcto. Vamos rápido a 1 Samuel 11. 1 Samuel 11. Ay Dios, se me fue el internet. 1 Samuel 11. El contexto aquí es Saúl. Saúl está puesto rey por primera vez y pasa algo.
Dice que los amonitas vinieron a los de Jabes de Galaad. Me está cargando acá. Dice que vinieron a los de Jabes y les dijeron: hagamos una alianza y te serviremos. 1 Samuel 11:1. Ahí está, sigue el siguiente versículo. 1 Samuel 11:1. Entonces dice el amonita dice: haré alianza con ustedes con una condición. Siguiente. Dice que cada uno de ustedes se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Qué me dijo Dios? Cuando las tribus están divididas, o las iglesias están divididas, o el cuerpo de Cristo está peleando entre ellos, son vulnerables a hacer alianzas que no son de Dios. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos que en Venezuela se vendieron las iglesias, y yo a veces pienso y digo, de pronto se vendieron porque no estaban en cuerpo. Entonces viene un partido político, viene un gobierno, viene un empresario, viene otro pastor, viene un ministerio internacional, lo que quieras. Viene alguien a hacer una alianza que no es de Dios, pero la persona dice: es que esto es lo que yo necesitaba. ¿Me van a dar dinero? ¿Sí? Me van a dar unas sillas, me van a pintar el templo, me van a cambiar de casa, me van a dar un carro. Lo que sea que está tentando a la iglesia, pero como yo no estoy en cuerpo, y los de Jabes no tenían quien los defendiera, ellos dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Y les dice: les quitamos el ojo. Tienen que quitarse el ojo. ¿Qué significa eso? Les quitamos la visión profética. Ya no van a poder hacer nada hacia adelante. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el enemigo? El enemigo no tuvo que desaparecer las iglesias de Venezuela, solo les tuvo que hacer una alianza que les quitara su visión profética y quedaron desarmadas. ¿Sí me están entendiendo? Entonces hacen una alianza donde ellos entregan su autoridad espiritual, quedan desarmadas y el país se va para un lado donde ya la iglesia no puede pelear y declarar y decir: no vamos para allá, porque ya se pueden parar, saltar y gritar que eso no va a pasar porque no tienen autoridad en su boca. Peor, hay unos que ni lo ven y dicen: es que yo sí apoyo este gobierno porque este gobierno me sirve y me dio a mí unas sillas. Entonces tienen razón y son la bendición. ¿Sí? ¿Cuándo ha pasado eso? Entonces, ¿qué pasó acá? Vean lo que pasa en este diseño. Dice que ellos lloraron. Si quieres sigue, porque no me carga aquí. Dice entonces, dijeron: danos 7 días para decidir, para que enviemos mensajeros por todo el territorio. Siguiente. Dice: si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Entonces ellos dijeron: en la posición que estamos de vulnerabilidad, como nadie nos protege, no hay cuerpo, no hay mentores, no hay autoridades, no hay gente que me diga: hey, únete con nosotros, no importa que estés en necesidad, oramos por ti, hacemos algo, hacemos cuerpo. Cuando yo ayudo al otro, el otro me ayuda a mí. ¿Sí me va a entender? Cosas simples que uno a veces dice: no, solo pensamos en la unción, en esto y el otro, y los pastores a veces necesitan. Muchas veces hay unos que se venden por ideología, unos que se venden al mejor pastor, pero hay unos que necesitan comer mañana. Y eso también es autoridad espiritual. Esaú se vendió para comer, pero para eso está el cuerpo. Entonces 1 Samuel sigue, cuando Saúl más adelante dice: llegaron los mensajeros a Saúl más adelante, y Saúl era recién rey. Vean lo que pasó acá. Dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Siguiente. Y se encendió en ira en gran manera. Y Dios me decía: el celo por la casa, por la iglesia, viene del Espíritu de Dios. O sea, es tremendo que no dice: Saúl tuvo ira y después vino el Espíritu de Dios y le dio paz. No. Dice: vino el Espíritu de Dios con poder y él se encendió en ira. Y entonces esta historia solo me acuerda la historia de Jesús, que él entra a su casa y él dice: este no es mi diseño, mi casa debe ser una casa de oración. Y empieza a tumbar y dice: el celo de tu casa me consume. Yo pienso que es la misma emoción que siente Saúl aquí, porque a veces hay un diseño de Dios que es la unidad. Hay un diseño que él quiere ver a su cuerpo ayudándose. Dios nunca quiso que una mano esté por allá en un lado del escenario, que un pie esté por allá, que los ojos estén por atrás, y que la rodilla quiera ser cabeza y que el codo quiera ser cabeza, y todos quieren ser cabeza y no hay diseño. Y Dios se enciende en ira y dice: este no es el diseño que yo puse. ¿Sí me están entendiendo? ¿Qué hizo Saúl? Baja más. Dice: tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Ojo, ¿quién es el enemigo acá? Los amonitas, ¿cierto?
Cuando yo tengo un enemigo correcto, el sacrificio también es correcto. ¿Sí están entendiendo? Entonces, cuando el enemigo es incorrecto, el sacrificio que hizo el levita fue cortó a la concubina en 12 partes y la envió por todo lado. Entonces dividen la iglesia, dividen los huesos. Entonces nosotros estamos profetizando y queriendo que los huesos se unan. Y ese levita está cortando los huesos y separándolos en toda la nación. ¿Por qué? Porque hay un enemigo incorrecto. Cuando yo peleo contra alguien del cuerpo, estoy dividiendo los huesos. ¿Sí me están entendiendo? Y cuando hay un enemigo correcto, entonces dice el versículo 11:7, dice, cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron ¿qué? Como un solo hombre. Entonces hay unidad también. En el otro también hubo unidad. Aquí también hay unidad. La diferencia es que esto es unidad correcta porque el enemigo es correcto. No salieron a pelear contra los de Jabes porque ellos estaban pensando quitarse los ojos. Se unieron a ellos y dijeron, hey, los vamos a ayudar, todos vamos a unirnos como un solo hombre para pelear contra el enemigo correcto. ¿Qué está pasando en Colombia ahorita? Dios permite y levanta un enemigo para él glorificarse, para que la iglesia por fin diga, ok, tenemos algo por lo cual nos podemos unir. ¿Cierto o no? Entonces desafortunadamente muchas veces nos toca que venga la violencia que vino en los 90 Cali, las bombas, el miedo, lo que pasó acá, está pasando aún hoy. De pronto no al mismo nivel, pero está pasando en toda la nación, para que la nación deje de mirarse al otro y diga, es que tú eres mi enemigo, es que tú eres mi enemigo, y veamos y digamos, es que el enemigo es este. Hay violencia, hay potestados, hay muerte, hay adoctrinamiento, hay aborto a los 6 meses en Colombia. ¿Contra qué estamos peleando entonces? Y empezamos a entender que el enemigo correcto va a generar el sacrificio correcto. ¿Y cuál fue el sacrificio de Saúl? Los bueyes. ¿Quiénes son los bueyes? Hablábamos de no solamente los apóstoles, sino los ministros también. Son los primeros que se ponen en el altar y dicen, vamos a morir a nuestro ego, vamos a morir a nuestro nombre, vamos a morir a mi individualismo, a mi confort a veces, porque a veces no es cómodo caminar en cuerpo. A veces es incómodo, a veces tú tienes más dramas y más peleas a las 11 de la noche por estar en cuerpo. ¿Cuánto les ha pasado? Levanten las manos que son ministros acá, pastores. ¿Cuántos saben que a las 10, 11 de la noche tienen más dolor de cabeza por estar caminando en cuerpo que si estuvieran solos? ¿No? ¿No les ha pasado? ¿Solo me ha pasado a mí? Me dejaron solo acá arriba. A veces uno tiene peleas innecesarias porque uno dice, mejor yo estoy solo, no peleo con nadie. Pero cuando toca unirse, uno entonces tiene muchos roces y cosas que no salían hasta que no hay convivencia. El movimiento de jóvenes de Cali, que ya voy a hablar de eso más tarde o mañana. ¿Por qué hay, digamos, tanta división y dicen, entonces yo lo voy a hacer solo, yo voy a correr solo, yo voy a hacer esto solo? Tengo problemas con el otro joven o con la autoridad. Y me separo de caminar en cuerpo porque es más cómodo y no pongo el sacrificio en el altar, que tengo que ser yo primero. Es como palabra de Dios ahí. Tengo que ser yo primero el que me pongo ahí y digo, vamos a unirnos como un solo hombre, porque tenemos un enemigo en común. Entonces el enemigo incorrecto genera una unidad incorrecta. Vamos a 1 Corintios 11, por favor. Ya que no tengo Biblia, o alguien que me ayude acá, que suba. Me ayude porque se me desconectó esto. Gracias. 1 Corintios 11, baja al versículo. Baja mucho más, por favor. O acá ya lo tengo. Versículo 23. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, digan todos duro, ¿esto qué es? Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Quién es el sacrificio correcto? ¿Quién partió su propio cuerpo? ¿Qué derecho tenemos nosotros de no ser parte del cuerpo y reflejar a Jesús completamente? ¿Qué derecho tengo yo de decir es que yo soy el ojo de Jesús y eso es suficiente? Yo soy la mano de Jesús y con eso basta. Cuando Él paga un precio de partirse a sí mismo para decir, tomen, les entrego a cada uno un pedazo, únanse y reflejen a Cristo. ¿Sí me está entendiendo? La Biblia en Efesios 4 dice que todos estamos llamados, los 5 ministerios están llamados ¿para qué? Para la edificación del cuerpo, pero para que todos lleguen a la medida del varón perfecto. ¿A la imagen de quién? De Cristo.
Entonces, si yo soy la mano, nunca voy a ser la imagen de Cristo. Si yo soy la rodilla, nunca voy a ser la imagen de Cristo. Si Él partió todo su cuerpo, nunca voy a ser la imagen de Cristo. Entonces cometemos el error de pensar que mi ministerio, mi grupo de jóvenes, mi iglesia, mi cosa profética, mi cosa apostólica, mi cosa pastoral puede representar 100% a Cristo. Entonces decimos, ¿por qué la iglesia no es aceptada o no? Porque el mundo no responde a un Jesús tan atractivo. Porque Jesús es el más atractivo, Jesús es el más hermoso. De Jesús se enamoran todos los que lo vean. ¿Por qué no se han enamorado? Porque no lo han visto. ¿Por qué no lo han visto? Porque somos todos partes de su cuerpo. Y si no nos unimos, ¿qué van a ver? Van a ver una mano haciendo así. O ven una rodilla que está subiéndose por el cuello y quiere ser cabeza. ¿Sí me están entendiendo? Entonces el más hermoso de los hijos de los hombres es el más atractivo. Claramente, si la ciudad lo ve, se va a enamorar de él. La Biblia dice entonces todo ojo le verá. ¿Y qué van a hacer? Ya, todo el mundo de rodillas, toda lengua va a confesar. Cuando lo veamos vamos a decir, pues claro, este es Dios, vamos a adorarlo. Hasta que no lo veamos, ¿cierto? No lo van a adorar así. Y nosotros ya lo vimos. Pero para que una ciudad lo vea, para que una nación lo vea, tiene que haber un cuerpo que lo represente correctamente. ¿Están entendiendo? Volvamos entonces a Jueces 19. Y quiero terminar aquí para que pase a orar el apóstol Henry un segundo. Vean entonces este verso, volvamos al versículo 27 y termino donde empecé acá. Dice, se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de su casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de ¿qué? De la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vamos, pero ella no respondió. Y este mensaje es muy doloroso. Yo lloré el martes cuando Dios me lo dio. Pero Dios me dijo lo siguiente: a veces nosotros sin saberlo abusamos de la iglesia. A veces con intención, a veces sin intención. Solo en la convivencia abusamos tanto de los que están alrededor, de las ovejas, de los pastores. A veces solo hablamos de que los pastores abusan de las ovejas, pero también nadie habla de cuánto las ovejas también a veces abusan los pastores. Cuántos los usan, todo el tiempo los necesitan, nunca les dan, nunca los honran. Cuánto a veces, digamos, hay un profeta en casa y no es honrado. Y el profeta sale del país y todo el mundo lo recibe y recibe su palabra profética, y él llega aquí a la ciudad y no le sale ni una profecía, porque no es honrado. Abusamos entre nosotros de la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es lo más grave. Esto es lo que Dios me dijo. Hay un momento donde llega el momento del avivamiento, llega el momento de la visitación. Y dice que ya estaba delante de la puerta, o sea, está a punto de entrar, está a punto de pasar, y dice con las manos sobre el umbral. El umbral es el marco. Ya está ahí, pero está sin fuerza, está sin fe, está cansada, está fatigada. Cuando llega el momento, cuando ya está saliendo el sol, y él le dice, levántate y vámonos, y ella no respondió. Entonces Dios me decía, sanemos la iglesia, preparemos un pueblo bien dispuesto, porque cuando él llega y le dice, levántate y vamos, levántate, hay avivamiento, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Y hay una iglesia que ya no puede más. Dice, yo ya no quiero saber nada de Dios, yo ya no quiero volver a la iglesia, yo mejor no me uno más con los líderes, yo mejor hago esto y otro. Y en nuestra propia fatiga perdemos la oportunidad, porque hemos luchado, hemos sufrido. Es que me hicieron esto, los líderes me traicionaron, esta persona me hizo, me quitaron ovejas, es que yo ya lo intenté, es que yo ya lo hice. Un pastor me decía, yo conocí, no fue un pastor, ¿quién fue? Fue un senador, como un concejal, que me decía, yo ya conocí los políticos y los pastores y prefiero quedarme con los políticos. Y yo decía, no puede ser. No, y yo no aplaudo por eso.
Yo decía, no puede ser, porque ¿de qué forma nosotros abusamos a nuestros propios hermanos y hermanas? La concubina era suya y estos eran de la tribu de Benjamín, eran los mismos de Dios. Sin embargo, abusaron tanto de la mujer que cuando ya era el momento de levantarse y por fin llegar a Jerusalén, por fin llegar al final a la casa de Dios, ya no podía más, y dice, y ella no respondió. Entonces lo que Dios me decía, la importancia de que nosotros no creemos un enemigo que no es el enemigo que Dios nos ha enviado a pelear. Perdemos tiempo peleando contra gente de nuestra propia iglesia. A veces murmuramos más con el de la iglesia o contra el de la iglesia y después vemos a la vecina y le sonreímos. A veces le tenemos más piedra al que está acá. ¿Por qué pasa estas cosas? O sea, entonces mi oración es que Dios nos dé unidad. Amén. Amén, que Dios nos dé unidad, pero que nos dé también una unidad correcta. El sacrificio es Jesús, no tenemos que sacrificar a otra iglesia. A veces nosotros decimos, es que si esa otra iglesia se acaba, entonces esas 10 personas se van a venir para la mía. O entonces cuando cae un pastor y salen las noticias, todo el mundo dice, es que yo ya sabía, es que yo ya había tenido un sueño, es que Dios ya me había mostrado, es que yo me la solía. Y estamos esperando es para tumbar más. ¿Y cuántos realmente interceden por la salvación, la misericordia y la restauración del hermano? Y no el juzgar y gozarse cuando alguien cae. Pues abusamos y abusamos y abusamos, y cuando Dios dice, ok, Colombia, les toca, levántate y resplandece, y no responde. Entonces mi deseo es que nosotros busquemos una unidad, pero que sanemos el corazón. Y a veces uno no puede controlar al otro, pero yo sí puedo controlarme a mí mismo. La Biblia dice, guarda sobre toda cosa guardada tu corazón. Entonces Dios sí nos da una responsabilidad sobre nuestro corazón. Entonces el primer mensaje para Cali, ya voy a hablar ahorita de las generaciones, de la unidad generacional, pero quería hablar primero de esto. La unidad correcta arranca donde yo en mi corazón primero no acepto el antidiseño, no me vuelvo una persona orgullosa, reconozco lo que está en el territorio y lo peleo desde la humildad y desde el secreto, desde la intimidad. Jesús dijo, aprended de mí, que soy el que mejor canto. Aprended de mí, que hago milagros y señales. Y Él lo hacía. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? Y eso lo hacemos en el secreto, manso y humilde de corazón. Es que Dios revise nuestro corazón. Y si hago esto, puede que no sea el mensaje de la escuela profética, pero es que quema en mi corazón para la ciudad esto de decir, preparemos el corazón bien dispuesto, restauremos el corazón de los padres a los hijos, sanemos lo que tengamos que sanar y démonos cuenta que sí hay un enemigo, pero no es mi hermano, no es el otro movimiento de jóvenes, no es la otra iglesia que no tiene la misma doctrina que yo, no es la iglesia más grande o la más pequeña, o la asociación o la no asociación, sino que estamos todos en un mismo equipo y Dios está esperando y diciendo, únanse para yo poder darles avivamiento, que se unan los huesos para yo poder darles victoria, que se unan los huesos para poder darles soplo. Amén. En el nombre de Jesús. El apóstol Henry va a orar. La batería, porfa, si quieres. Amén. ¿Cuántos están recibiendo la palabra del Señor hoy? Yo sé que este tipo de mensajes no son los mensajes para estar diciendo gloria a Dios, aleluya, por emociones, pero creo que nos edifica. Amén. Vamos a hacer dos cosas muy puntuales. Reciban un saludo de la Confederación Evangélica de Colombia, Sedecol, y de parte de la pastora Lida Arias. Y venimos también, Dios me ha dado la oportunidad de ser el presidente de los pastores en Bogotá de ADME, de la asociación, y el Señor me dijo que leyera esto, que vamos a hacer dos cosas bien rápidas. Dice, la sentencia, el Señor me dijo que soltara 10 decretos sobre Cali. ¿Cuántos están preparados para eso? Amén. Vamos, levante su mano y diga, yo estoy preparado
Vamos a soltar 10 decretos sobre Cali mientras estamos aquí. Cuando yo termine de leer el decreto, usted dice amén, ¿no? ¿Cómo va a decir? Amén, va a respaldar. La Biblia dice en Daniel capítulo 4, versículo 17, las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Lo dice la Escritura en Daniel 4:17. Entonces decretamos: 1. Se abren los pozos del avivamiento que el enemigo cerró, trayendo la gloria postrera que será mayor que la primera sobre Cali, dice el Señor. Eso, usted está aquí. Se cae todo espíritu de división entre asociaciones, federaciones, grupos pequeños o grandes pastorales, o grandes iglesias y pequeñas iglesias, y que sea la iglesia unida nuevamente en el amor de Jesucristo. Que se unan los huesos con el espíritu apostólico correcto y el espíritu profético correcto. Que no se dividan los apóstoles y los profetas de la ciudad con las demás expresiones del cuerpo de Cristo. Que la iglesia no caiga en la trampa de la politiquería, que se vendan por dinero, ya que esto hace que se pierda su boca profética y sus ojos proféticos, y se pierda la verdadera autoridad. Que el espíritu de Jezabel, que es manipulación, control y seducción, caiga de la iglesia y sean cortados todos sus tentáculos. No aceptamos el espíritu de Leviatán, rey del orgullo, el espíritu de Coré, de división y murmuración, y el espíritu de Absalón, que se levanta contra la autoridad. Que las generaciones emergentes no sean puntos de división, sino de unión. Que la fuerza de los jóvenes estén unidas a la sabiduría de los ancianos. Que se levanten altares de adoración y oración, pero que estos no sean competencia y división en la ciudad, sino que sean de unidad. Que caiga el amor y se revele el amor y el espíritu de unidad entre los 5 ministerios y el gobierno del reino de Dios en ellos. Bendecimos a Israel, y que caiga todo espíritu de Amalek y antisemita dentro y fuera de la iglesia de Cristo, de Colombia, de Cali, de Valle del Cauca y de toda esta región. Vamos, levante su mano, póngase de pie un momento, levante su mano. Oramos, Señor, que esta palabra tenga cumplimiento inmediato, Señor. Como apóstol de Jesucristo sobre la nación, yo declaro que esta palabra tiene vida en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Notifíquese y cúmplase. Y todo el mundo dice, vamos a decir 3 amenes y terminamos con un grito de guerra. 1, 2 y 3. Grito de guerra. Aleluya. Así de pie también me dijeron tarea número 2, que vamos a recoger diezmos y las ofrendas, o vamos a recoger una ofrenda. Yo creo en la ofrenda de rompimiento. No, usted no está aquí, fueron los amenes, ¿qué pasó? Yo creo en la ofrenda de rompimiento. Así que aliste una ofrenda mientras yo le leo esto. Dice que Abraham entró en guerra por 9 reinos, que su sobrino Lot, según Génesis capítulo 14, dice la Escritura, había entrado en problemas, pero dice que él se levantó en guerra, y hay una marca en esta guerra. Lo primero que dice la Escritura es que él se levantó con los nacidos en casa. Voy a darle 2 secretos rápidos. Número 1,
No vayas a la guerra con gente que no fue circuncidada y tratada con tu espíritu y formada por ti. No vayas a la guerra con gente así. Ve a la guerra con gente que tiene tu simiente, tu espíritu y tu esencia. ¿Cuántos dicen amén a ello? Número 2, significa que Dios va a entregar botines de guerra a gente de espíritu correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que serán soltados sobre familias, empresarios. No, usted no está aquí. Sobre la iglesia, sobre familias, sobre el pequeño empresario, el emprendedor, el que le está creyendo a Dios. Dios le va a soltar algo sobrenatural. Yo sí creo en las finanzas del reino, porque dice que Él derrotó 9 reyes. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto sería el dinero de 9 reinos? 9 reyes derrotados. Y Él tomó todo esto. Y dice la escritura en Génesis 14: alista su ofrenda, porque yo solo le voy a dar 2 minutos para que usted desate un rompimiento. 2 minutos para que pase, y después de eso todo el mundo se sienta y seguimos adelante con la palabra. Pero dice la escritura: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban, salió rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, dice Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea el Dios de Abraham, Altísimo creador de los cielos, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Todo enemigo de Cali, todo espíritu de brujería, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de santería y todo espíritu contrario se lo entrega al Señor en las manos a la iglesia y es sometido debajo de la planta de tus pies. Y dice que sacó Abraham los diezmos de todo y se los entregó a Melquisedec, y él sacó pan y vino y lo bendijo. Así que sobre esta palabra oramos. Padre, bendecimos toda semilla sembrada en el reino produce. Vamos, ore conmigo. Toda semilla sembrada en el reino produce, y produce en abundancia. Yo declaro, Señor, que esta ofrenda de paz, esta ofrenda por la ciudad, y esta ofrenda por la nación, y esta ofrenda por la palabra que se está sembrando, produzca y sea de bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 minutos, oh, rápidamente los que van a pasar. 2 minutos, rápido, 2 minutos, vamos. Dios bendiga a tu dar. Yo también voy a dar mi ofrenda de paz. 2 minutos, muy rápidamente. Y tome asiento para que el profeta Santiago siga adelante. Sí. Vamos a ministrar, orar, fluir. Aunque Alejandro con ese piano me quiere forzar a que empecemos a orar. Quiero decir algo muy rápido que llevo sintiendo en mi corazón y nos vamos. ¿Está bien? Me van a poner mucho cuidado y en 20 minutos digo esto que quiero que sea importante hablar sobre Cali. Yo lo que he estado queriendo y pidiéndole a Dios desde que empezamos con esta fecha y que Dios nos dijo vayan a Cali es poder traer no solo un diagnóstico sino la solución, porque yo quiero ver el mover de Dios en Cali. Yo quiero que Dios transforme esta nación, y si empieza por Cali, gloria a Dios, y si empieza por otro lado, gloria a Dios, pero ya que estamos aquí, creámosle a Dios por ese mover acá. Entonces todos ustedes son parte y son una generación
Digan conmigo, somos una generación. Y digan conmigo, somos una generación Isaacar. Entonces, curiosamente, esto lo voy a tratar de hacer muy corto. Pero la generación Isaacar, ¿cuántos saben que la tribu de Isaacar tiene un animal también? ¿Cuál es el animal de la tribu de Isaacar? El burro o el asno, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el animal sobre el cual Jesús entró a Jerusalén? O sea, la generación Isaacar no es solo entendida, sino es la generación que en humildad también permite que el rey entre en una ciudad. ¿Sí están entendiendo? Entonces, somos una generación que prepara el camino, digan conmigo, la generación que prepara el camino. Pero hay momentos donde ya no se puede preparar más el camino, sino que ya llega el momento donde Él tiene que entrar. Entonces Dios no necesita grandes ministros o grandes cosas, realmente necesita una generación que se agacha y dice: Señor, yo soy un burro, hazte encima y entra. ¿Sí? Y entonces después el burro sale y dice: uy, si vieron cómo toda la gente me decía, Osana, Osana, Osana. Y los animales se le atacan de la risa. Y él dice: pero ¿por qué se ríen? ¿No vieron que me acabaron de poner palmeras y cosas? Y el burro sigue siendo igual de burro antes y después de que Jesús se montó en él. Pero cuando Jesús está sobre él es el mayor privilegio de la historia. Amén. Entonces yo soy esa generación de Isaacar. Ustedes son la generación de Isaacar. Digan conmigo: yo soy de la generación de Isaacar. Entonces a veces el gran error que cometemos es pensar que la generación son los jóvenes. ¿Cuántos les ha pasado? Que uno le dicen: es que tú eres la generación tal. Entonces uno dice: es que soy el joven. El joven es el que va a traer el avivamiento. El joven es que va a hacer eso. Y Dios me decía: la generación que vio a Jesús venir fue desde Juan